Si nosotros vamos a ser inversionistas por años y años, nuestras inversiones, nuestro portafolio, por supuesto va a atravesar diferentes etapas. Etapas de crecimiento económico, etapas de estancamiento económico, recesiones, correcciones, inflación, muchísimas cosas. Y por supuesto, en cada una de estas etapas, dependiendo de cómo estemos invirtiendo, podemos ver a nuestro portafolio sufrir más, sufrir menos, crecer muy rápido o caer de forma estrepitosa. Y por supuesto, durante estas etapas, como inversionistas, podríamos sentirnos algo nerviosos y quizás querríamos sacar nuestro dinero si estos movimientos nos quitan el sueño. En este video entonces quiero platicar sobre una estructura, un portafolio que fue creado completamente para ser lo menos volátil posible y que aún genere bastantes buenos rendimientos. Estoy hablando del portafolio para todos los climas o todas las temporadas de Ray Dalio. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero platicar sobre el portafolio, el famoso portafolio para todos los climas, para todas las temporadas de Ray Dalio. Ray Dalio es el administrador del fondo de cobertura más grande del mundo y aún siendo administrador de un fondo de cobertura, recomienda que la mayoría de los inversionistas invirtamos simplemente estructurando nuestro portafolio, definiendo los porcentajes que destinaremos a diferentes activos. Justamente este video es acerca de su portafolio para todos los climas, el cual él mismo creó justamente con la idea en mente de que sea lo menos volátil posible y que por supuesto se desempeñe de forma correcta independientemente de todo lo que esté ocurriendo alrededor. Bajo crecimiento económico, rápido crecimiento económico, inflación, deflación, lo que sea, este portafolio está hecho para comportarse correctamente en cualquier clima. De ahí su nombre, el portafolio para todos los climas. Y la idea de crear este portafolio empieza desde la idea muy básica de que tenemos que esparcir el riesgo que estamos tomando de forma de que nuestro portafolio no está expuesto de una forma muy cargada a los riesgos de un activo en particular. Pero para Ray Dalio es tremendamente importante el considerar riesgo, no solamente los porcentajes. Porque si por ejemplo nosotros pensáramos a las acciones como un activo con alto riesgo y a los bonos como un activo con bajo riesgo, lo que podríamos fácilmente pensar es que si queremos distribuir nuestro riesgo entre uno y otro, simplemente destinamos 50% a acciones y 50% a bonos. Y el riesgo de nuestro portafolio ya estaría solamente 50% expuesto a acciones. Pero esto no es cierto, porque las acciones son muchísimo más volátiles, muchísimo más riesgosas que los bonos. Entonces 50% y 50% de nuestro dinero en cada activo no es 50% y 50% de nuestro riesgo en cada activo. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si nosotros tuviéramos 50% en acciones y 50% en bonos. Tomando en cuenta las pérdidas que estos activos han generado en los últimos 40 años, el 94% de las pérdidas hubieran venido de acciones. El 94%, a pesar de que solo son el 50% del portafolio. Y si nosotros decidimos que podemos soportar más riesgo y tenemos 60% en acciones y 40% en bonos, ya el 96% de las pérdidas viene de solo el 60% del portafolio. Y si lo pasamos a 70% en acciones, 30% en bonos, el 97.4% de las pérdidas viene de ese 70%. Entonces el riesgo está completamente desbalanceado. La enorme mayoría de nuestras pérdidas vendría de un porcentaje moderado de nuestro portafolio, incluso en ese 50-50. Teniendo esto en mente, Ray Dalio creó su portafolio. Ahora, antes de hablar de la estructura, de cómo es que divide cada uno de los activos, vamos a hablar un poco más de lo que Ray Dalio toma en cuenta. Y justamente me refiero en este momento ya a las estaciones, a los climas que el portafolio debería de atravesar sin mayor problema. Y esas estaciones ya medio las empezaba a mencionar. La número 1 es un periodo de inflación. El periodo más común que solemos ver en los países, que el poder adquisitivo de una moneda poco a poco va siendo menor. Hay una segunda etapa de deflación que en México pues no es común en lo absoluto, pero puede suceder también, sobre todo si nuestra inversión no solamente está en México, sino que en varios países,
que es un periodo en el que las tasas de interés incluso llegan a ser negativas y en el cual la economía, por supuesto, se comporta de forma completamente distinta a un periodo de inflación. El tercer clima es el de crecimiento económico y el cuarto clima el de decrecimiento económico, muy similar a la etapa que justamente estamos viviendo hoy en día con esta pandemia. Teniendo entonces en cuenta estas 4 estaciones, lo que hace el modelo de Ray Dalio, su portafolio que voy a mencionar ya en un minuto, es distribuir equitativamente el riesgo entre cada una de estas estaciones. No cargar mucho riesgo a una de ellas. Por ejemplo, la mayoría de los portafolios suelen cargar mucho riesgo hacia una etapa de crecimiento económico. En una etapa de crecimiento económico a las acciones les va bien y la gran mayoría de un portafolio justamente podría estar en acciones. Pero a las acciones no siempre les va bien. No queremos entonces más del 25% de nuestro riesgo en esa etapa en particular. Lo que hace entonces este portafolio es tomar en cuenta que en la primera etapa, en la etapa de inflación, a los commodities, al oro y a los bonos protegidos de la inflación les va bien. En la etapa de deflación, a los bonos y a las acciones les va bien. En una etapa de crecimiento económico, a las acciones, al oro, a los commodities y a los bonos corporativos les va bien. Y en una etapa de decrecimiento económico le va bien a los bonos protegidos de la inflación. Ya que entendemos un poco más de las razones que tuvo Ray Dalio para crear este modelo, vamos a ver justamente qué porcentajes este portafolio destina a diferentes activos. Y empezamos destinando 30% a acciones de Estados Unidos, lo cual podríamos hacer directamente a través de ETFs como VOO o también podríamos utilizar VTI. Después de esto, 15% se iría a bonos a plazo medio. Podemos utilizar el ETF de Vanguard VGIT. Después de esto, otro 40% del portafolio a bonos a un plazo largo. Para eso podríamos utilizar el ETF de Vanguard VGLT. Finalmente, 7.5% a oro, en el que podríamos invertir a través del ETF GLD. Y finalmente, otro 7.5% en otros commodities. El ETF GSG nos podrá ayudar a invertir en una gran variedad de commodities de una forma bastante fácil. Entonces, como te puedes dar cuenta, la mayoría del portafolio está en bonos, lo que normalmente consideramos como una inversión bastante segura, pero que al mismo tiempo, por supuesto, no genera tan buenos rendimientos. El 55% del portafolio en bonos, mientras que en acciones solamente el 30%. Pero recuerda que la razón detrás de esto es el dispersar el riesgo, no solamente la cantidad de dinero en cada uno de los activos, sino el riesgo. Ya como lo veíamos, las acciones cargan la mayor parte del riesgo. Entonces, si el porcentaje fuera mayor, una gran cantidad de la volatilidad, la mayor parte de las pérdidas, la enorme mayoría de las pérdidas, podría venir solamente de esos activos, como lo veíamos al principio del video. Por supuesto, como siempre, como con cualquier portafolio, la idea es que estos porcentajes sean lo más constantes posible. Por supuesto, puede suceder que hoy tu portafolio esté perfectamente estructurado como lo dice Ray Dalio. Pero dentro de un año a las acciones les fue tremendamente bien y crecieron muchísimo más rápido que todo lo demás y ya son el 50% de tu portafolio en lugar del 30%. En ese momento, tu portafolio ya no cumple los objetivos que se definieron al principio. Es absolutamente necesario que cada mes, cada trimestre, cada 6 meses reacomodes los porcentajes. Si ves que uno de los activos está creciendo muy rápido, pues dejar de comprar ese activo para comprar los demás y que los porcentajes vuelvan a estar en los que definiste desde el principio. Ahora, en este canal, el modelo que más recomiendo, el portafolio que yo mismo sigo y que recomiendo que la mayoría de las personas sigan, no es precisamente este. Si has visto otros videos en este canal, sabes que el que más recomiendo es el modelo de Swensen, que también habla mucho de diversificar, pero más bien diversifica entre más variedad de activos y además en muchísimos más países. El modelo de Ray Dalio está completamente creado para invertir todo en Estados Unidos. El modelo de Swensen sí contempla directamente el invertir en acciones de economías desarrolladas que excluyen a Estados Unidos y en acciones de economías emergentes. Solo para recordarlo, lo voy a poner aquí, es 30% en acciones de Estados Unidos, de nuevo puede ser a través de VOO o VTI, 15% en acciones de economías desarrolladas, lo podemos hacer a través del ETF VEA, 5% en acciones de economías emergentes, lo podemos hacer a través del ETF VWO, 20% en bienes raíces, el ETF VNQ,
Finalmente, 15% en bonos normales. Normalmente si estamos en México podría ser a través de CETES o algún otro bono. Si queremos hacerlo completamente a través de ETFs, podemos utilizar el ETF VGIT o VGLT. Y finalmente otro 15% en bonos protegidos de la inflación. En México podríamos utilizar UDIbonos o de nuevo si queremos completamente un portafolio hecho de ETFs, podemos utilizar VTIP. Si fuéramos a comparar el desempeño en los últimos 8 años de cada uno de estos modelos, nos vamos a poder dar cuenta que el modelo de Swensen se ha desempeñado un poco mejor. Después de 8 años, una inversión inicial de $1,000 se habría convertido prácticamente en $2,000. Mientras que en el caso del portafolio de Ray Dalio, esa misma inversión inicial de $1,000 solamente se habría convertido en aproximadamente $1,700. Sin embargo, lo que sí vamos a poder notar es que justamente este portafolio para todos los climas se comportó de una forma muchísimo menos volátil. Podemos ver que en los periodos en los que el modelo de Swensen hubiera sufrido caídas pues relativamente rápidas, que vemos estos picos tan extremos, este portafolio para todos los climas de Ray Dalio se comportó de una forma más estable, menos volátil. Y para muchas personas esto es tremendamente importante. Que el portafolio no tenga cambios tan bruscos que nos haga sentirnos nerviosos. Ahora que en ese escenario un modelo de Swensen adaptado, con menos acciones, más bonos, quizás más bienes raíces, la volatilidad también podría haberse visto disminuida. Y es que justamente una de mis cosas favoritas del modelo de Swensen es que Swensen, cuando lo creó, justamente tomó mucho en cuenta el que cada persona lo pueda adaptar. El que si tú ya tienes una casa, pues quizás la inflación te afecte menos, entonces puedes destinar menos porcentaje a los bonos protegidos de la inflación. Si tú tienes un negocio, pues eso ya es bastante riesgoso, puedes entonces disminuir el porcentaje que destinas a inversiones en acciones. Esta adaptabilidad es una de las fortalezas que considero tiene el modelo de Swensen. Si necesitas un poco de ayuda en el proceso de creación de tu portafolio de inversión, mi curso de finanzas personales te podría ayudar. Te puede guiar paso a paso en el proceso de crear un presupuesto, de pagar tus deudas, de ahorrar, de invertir, de planear para tu retiro y hasta generar más fuentes de ingreso. De hecho, en este momento mi curso tiene un 20% de descuento que puedes habilitar solamente utilizando el cupón YouTube o utilizando el enlace que está en la descripción. Por supuesto, como siempre, la última palabra la tienes tú. Espero que con este video, con saber las razones detrás del modelo del portafolio y viendo la comparación, viendo sobre todo la volatilidad, tú puedas decidir mejor qué portafolio te conviene a ti. Si un modelo de Swensen quizás adaptado a tus necesidades o este portafolio de Ray Dalio hecho para ser lo menos volátil posible en cualquiera de los climas económicos y financieros que podamos estar atravesando en cualquier momento y que vamos a atravesar varias veces si vas a estar invirtiendo por varias décadas en el futuro. Lo cierto es que sí, estos dos expertos, David Swensen, Ray Dalio y muchos otros expertos, por cierto, concuerdan que la forma en que se debe de invertir es de forma constante, de forma pasiva, sin intentar adivinar movimientos futuros, sin estar haciendo trading activo todos los días. Si lo que haces es establecer los porcentajes de tu portafolio e invertir de esa forma constantemente durante muchos años en el futuro, cualquiera que vayas a elegir se va a desempeñar de una buena forma. Nos vemos en la próxima.